Miau, de Benito Pérez Galdós, audio 2. Llegó por fin a su casa, y como le sintieran subir, Abelarda le abrió la puerta antes de que llamara. Su abuelo salió ansioso a recibirle, y el niño, sin decir una palabra, puso en sus manos la carta. Don Ramón fue hacia el despacho, palpándola antes de abrirla, y en el mismo instante, doña Pura llamó a Luis para que fuera a comer, pues la familia estaba ya concluyendo. No le habían esperado porque tardaba mucho, y las señoras tenían que irse al teatro deprisa y corriendo, para coger un buen puesto en el paraíso antes de que se agolpara la gente. En 2 platos tapados, uno sobre otro, le habían guardado al nieto su sopa y cocido, que estaban ya fríos cuando llegó a catarlos, mas como su hambre era tanta, no reparó en la temperatura. Estaba doña Pura atando al pescuezo de su nieto la servilleta de 3 semanas cuando entró Villamil a comer el postre. Su cara tomaba expresión de ferocidad sanguinaria en las ocasiones aflictivas, y aquel bendito, incapaz de matar una mosca, cuando le amargaba una pesadumbre parecía tener entre los dientes carne cruda, sazonada con acíbar en vez de sal. Solo con mirarle comprendió doña Pura que la carta había venido in albis. El infeliz hombre empezó a quitar maquinalmente las cáscaras a 2 nueces resecas que en el plato tenía. Su cuñada y su hija le miraban también, leyendo en su cara de tigre caduco y veterano la pena que interiormente le devoraba. Por poner una nota alegre en cuadro tan triste, Abelarda soltó esta frase: «Ha dicho Ponce que la ovación de esta noche será para la Pellegrini». «Me parece injusta, me parece una injusticia», afirmó doña Pura con sus 5 sentidos. «Que se quiera humillar a la Scolpirola, que canta su parte en De Amneris muy a conciencia. Verdad que sus méritos los debe más al buen Palmito y a que enseña las piernas, pero la Pellegrini con tantos humos no es ninguna cosa del otro mundo». «Calla, mujer», indicó Milagros doctoralmente. «Mira que la otra noche dijo el Fuji tu y sei perduto, como no lo hemos oído desde los tiempos de Rosina Penco. No tiene más, sino que bracea demasiado y francamente, la ópera es para cantar bien, no para hacer gestos». «Pero no nos descuidemos», dijo Pura. «En noches así, el que se descuida se queda en la escalera». «Ya, pero ¿no creéis que Guillén o los chicos de medicina nos guardarán los asientos? No hay que fiar. Vámonos. No nos pase lo de la otra noche. Dios mío, que si no es por aquellos muchachos tan finos, los de la farmacia, ¿sabes? Nos quedamos en la puerta como unas pasmarotas». Villamil, que nada de esto oía, se comió un higo pasado, creo que tragándolo entero, y fue hacia su despacho con paso decidido, como quien va a hacer una atrocidad. Su mujer le siguió y cariñosa le dijo: «¿Qué hay? ¿Es que esa nulidad no te ha mandado nada?» «Cero», replicó Villamil con voz que parecía salir del centro de la tierra. «Lo que yo te decía. ¿Se ha cansado? No se puede abusar un día y otro día. Me ha hecho tantos favores, tantos, que pedir más es temeridad. Cuánto siento haberle escrito hoy». «¡Bandido!», exclamó iracunda la señora, que solía dar esta denominación y otras peores a los amigos que se ladeaban para evitar el sablazo. «Bandido no», declaró Villamil, que ni en los momentos de mayor tribulación se permitía ultrajar al contribuyente. «Es que no siempre se está en disposición de socorrer al prójimo. Bandido no. Lo que es ideas no las tiene ni las ha tenido nunca. Pero eso no quita que sea uno de los hombres más honrados que hay en la administración». «Pues no será tanto», con enfado impertinente, «cuando le luce el pelo como le luce. Acuérdate de cuando fue compañero tuyo en la Contaduría Central. Era el más bruto de la oficina. Ya se sabía, descubierta una barbaridad. Todos decían: cucurbitas. Descubierta una barbaridad,
Todos decían curcubitas, cucurbitas. Después, ni un día cesante y siempre para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que será muy bruto, pero que entiende mejor que tú la aguja de marear. ¿Y crees que no se hace pagar a tocateja el despacho de los expedientes? Cállate, mujer, inocente. Ahí tienes por lo que estás como estás, olvidado y en la miseria, por no tener ni pizca de trastienda y ser tan devoto de San Escrúpulo bendito. Créeme, eso ya no es honradez, eso sería innecedad. Mírate en el espejo de cucúrbitas. Él será todo lo melón que se quiera, pero verás cómo llega a director, quizá a ministro. Tú no serás nunca nada, y si te colocan, te darán un pedazo de pan y siempre estaremos lo mismo, acalorándose. Todo por tus gazmoñerías, porque no te haces valer, porque, Fray Modesto, ya sabes que no llegó nunca a ser guardián. Yo que tú me iría a un periódico y empezaría a vomitar todas las picardías que sé de la administración, los enjuagues que han hecho muchos que hoy están en el candelero. Eso, cantar claro y caiga el que caiga. Desenmascarar a tanto pillo. ¡Ay, duele! Entonces verías cómo les faltaba tiempo para colocarte. Verías cómo el director mismo entraba aquí, sombrero en mano, a suplicarte que aceptaras la credencial. «Mamá, que es tarde», dijo Abelarda desde la puerta poniéndose la toquilla. «Ya voy. Con tantos remilgos, con tantos miramientos como tú tienes, con eso de llamarles a todos dignísimos y ser tan delicado y tan de ley, que estás siempre montado al aire como los brillantes, lo que consigues es que te tengan por un cualquiera». «Pues sí», alzando el grito, «tú debías ser ya director, como es salud, y no lo eres por mandria, por apocado, porque no sirves para nada, vamos, y no sabes vivir. No, si con lamentos y con suspiros no te van a dar lo que pretendes. Las credenciales, señor mío, son para los que se las ganan, enseñando los colmillos. Eres inofensivo, no muerdes, ni siquiera ladras, y todos se ríen de ti. Dicen, «¡Ah, Villamil, qué honradísimo es! ¡Oh, el empleado probo!». Yo, cuando me enseñan un probo, le miro a ver si tiene los codos de fuera. En fin, que te caes de honrado. Decir honrado a veces es como decir noño. Y no es eso, no es eso. Se puede tener toda la integridad que Dios manda y ser un hombre que mire por sí y por su familia. «Déjame en paz», murmuró Villamil desalentado, sentándose en una silla y derrengándola. «¡Mamá!», repetía la señorita impaciente. «Ya voy, ya voy». «Yo no puedo ser sino como Dios me ha hecho», declaró el infeliz cesante. «Pero ahora no se trata de que yo sea así o asado. Trátase del pan de cada día, del pan de mañana. Estamos como queremos y tenemos cerrado el horizonte por todas partes. Ay, mañana...». «Dios no nos abandonará», dijo Pura, intentando robustecer su ánimo con esfuerzos de esperanza que parecían pataleos de náufrago. «Estoy tan acostumbrada a la escasez que la abundancia me sorprendería y hasta me asustaría. Mañana...». No acabó la frase ni aun con el pensamiento. Su hija y su hermana le daban tanta prisa que se arregló apresuradamente. Al envolverse en la cabeza la toquilla azul, dio esta orden a su marido: «Acuesta al niño. Si no quiere estudiar, que no estudie. Bastante tiene que hacer el pobrecito, porque mañana supongo que saldrá a repartirte 2 arrobas de cartas». El buen Villamil sintió un gran alivio en su alma cuando las vio salir. Mejor que su familia le acompañaba su propia pena y se entretenía y consolaba mejor con ella que con las palabras de su mujer, porque su pena, si le oprimía el corazón, no le arañaba la cara. Y doña Pura, al cuestionar con él, era toda pico y uñas toda. 4. Cadalsito estaba en el comedor, sentado a la mesa, los codos sobre ella, los libros delante. Estos eran tantos que el escolar se sentía orgulloso de ponerlos en fila y parecía que les pasaba revista.
como un general a sus unidades tácticas. Estaban los infelices tan estropeados cual si hubieran servido de proyectiles en furioso combate. Las hojas retorcidas, los picos de las cubiertas dobladas o rotas, la pasta con pegajosa mugre. Pero no faltaba a ninguno en la primera hoja una inscripción en letra vacilante que declaraba la propiedad de la finca, pues sería en verdad muy sensible que no se supiera que pertenecían exclusivamente a Luis Cadalso y Villamil. Este cogía uno cualquiera, a la suerte, a ver lo que salía. Contró siempre salía la condenada gramática. Abríala con prevención y veía las letras hormiguear sobre el papel iluminado por la luz de la lámpara colgante. Parecían mosquitos revoloteando en un rayo de sol. Cadalso leía algunos renglones. ¿Qué es adverbio? Las letras de la respuesta eran las que se habían propuesto no dejarse leer, corriendo y saltando de una margen a otra. Total, que el adverbio debía de ser una cosa muy buena, pero Cadalsito no lograba enterarse de ello claramente. Después leía páginas enteras, sin que el sentido de ellas penetrara en su espíritu, que no se había desprendido aún del asombro de la visión, ni se le había quitado el malestar del cuerpo, a pesar de haber comido con tanta gana. Y como notase que al fijar la atención en el libro se ponía peor, tuvo por buen remedio el ir doblando una a una las puntas de las hojas de la gramática hasta dejar el pobre libro rizado como una escarola. En esto estaba cuando sintió que su abuelo salía del despacho. Se le había apagado la luz por falta de petróleo, y aunque no escribía, la oscuridad le lanzó de su guarida hacia el comedor. En este y en el pasillo se paseó un rato el infeliz hombre, excitadísimo, hablando solo y dando algunos tropezones porque la desigual y en algunos puntos agujereada estera no permitía el paso franco por aquellas regiones. Otras noches, que se quedaban solos abuelo y nieto, aquel le tomaba las lecciones, repitiéndoselas y fijándoselas en la memoria. Aquella noche, Villamil no estaba para lecciones, lo que agradeció mucho el pequeño, quien por el bien parecer empezó a desdoblar las hojas del martirizado texto, planchándolas con la palma de la mano. Poco después, el mismo libro fue blando cojín para su cabeza fatigada de estudios y visiones, y dejándola caer, se quedó dormido sobre la definición del adverbio. Villamil decía: «Esto ya es demasiado, Señor Todopoderoso. ¿Qué he hecho yo para que me trates así? ¿Por qué no me colocan? ¿Por qué me abandonan hasta los amigos en quienes más confiaba?» Tan pronto se abatía el ánimo del cesante sin ventura como se inflamaba, suponiéndose perseguido por ocultos enemigos que le habían jurado rencor eterno. ¿Quién será? ¿Pero quién será el danzante que me hace la guerra? ¿Algún ingrato? Quizá que me debe su carrera. Para mayor desconsuelo, se le representaba entonces toda su vida administrativa, carrera lenta y honrosa en la península y ultramar, desde que entró a servir allá por el año 41 y cuando tenía 24 de edad, siendo ministro de Hacienda el señor Surrá. Poco tiempo había estado cesante antes de la terrible crujía en que le encontramos. 4 meses en tiempo de Bertrand de Lis, 11 durante el bienio, 3 y medio en tiempo de Salaverría. Después de la Revolución pasó a Cuba y luego a Filipinas, de donde le echó la disentería, en fin, que había cumplido 60 años y los de servicio, bien sumados, eran 34 y 10 meses. Le faltaban 2 para jubilarse con los 4/5 del sueldo regulador, que era el de su destino más alto, jefe de administración de tercera. ¡Qué mundo este! ¡Cuánta injusticia! Y luego no quieren que haya revoluciones. No pido más que los 2 meses para jubilarme con los 4/5, sí señor. En lo más vivo de su soliloquio, vaciló y fue a chocar contra la puerta, repercutiendo al punto para dar con su cuerpo en el borde de la mesa, que se estremeció toda. Despertando sobresaltado, oyó Luis a su abuelo pronunciar claramente al incorporarse estas palabras que le parecieron lo más terrorífico que había oído en su vida.
con arreglo a la Ley de Presupuestos del 35, modificada el 65 y el 68... ¿Qué? ¿Papá? dijo espantado. Nada, hijo, esto no va contigo, duérmete. No tienes ganas de estudiar, haces bien. ¿Para qué sirve el estudio? Mientras más burro sea el hombre, mientras más pillo, mejor carrera hace. Vamos a la cama, que es tarde. Villamil buscó y halló una palmatoria, mas no le fue tan fácil encontrar la vela que encender en ella. Por fin, revolviendo mucho, descubrió unos cabos en la mesa de noche de pura y encendió uno de ellos y se dispuso a acostar al niño. Este dormía en la alcoba de Milagros, que estaba en el mismo comedor. Había en aquella pieza un tocador del tiempo de Vivan las Caenas, una cómoda jubilada con los 4/5 de su cajonería, varios baúles y las 2 camas. En toda la casa, a excepción de la sala, que estaba puesta con relativa elegancia, se revelaba la escasez, el abandono y esa ruina lenta que resulta de no reparar lo que el tiempo desluce y estraga. Empezó el abuelo a desnudar a su nieto y le decía: «Sí, hijo mío, bienaventurados los brutos, porque de ellos es el reino de la administración». Y le desabrochaba la chaqueta y le tiraba de las mangas con tanta fuerza que a poco más se cae el chico al suelo. «Hijo mío, ve aprendiendo para cuando seas hombre. Del que está caído nadie se acuerda, y lo que hacen es patearle y destrozarle para que no se pueda levantar. Figúrate tú que yo debiera ser jefe de administración de segunda, pues ahora me tocaría ascender con arreglo a la ley de Cánovas del 76, y aquí me tienes, pereciendo. Llueven recomendaciones sobre el ministro, y nada. Se le dice: vea usted los antecedentes, y nada. ¿Tú crees que él se cuida de examinar mis antecedentes? Pues si lo hiciera, todo se vuelven promesas, aplazamientos, que espera una ocasión favorable, que has tomado nota preferente, en fin, las pamplinas que usan para salir del paso. Yo, que he servido siempre, realmente, que he trabajado como un negro, yo, que no he dado el más ligero disgusto a mis jefes, yo, que estando en la secretaría ya por el 52, le caí en gracia a don Juan Bravo Murillo, que me llamó un día a su despacho y me dijo: lo que callo por modestia. Ay, si aquel grande hombre levantara la cabeza y me viera cesante, yo, que en el 55 hice un plan de presupuestos que mereció los elogios del señor Pascual Madoz y el señor don Juan Bruil, plan que en 20 años de meditaciones he rehecho después, explanándolo en 4 memorias que ahí tengo. Y no es cosa de broma. Supresión de todas las contribuciones actuales, sustituyéndolas con el income tax. ¡Ah, el income tax! Es el sueño de toda mi vida, el objeto de tantísimos estudios y el resultado de una larga experiencia. No lo quieren comprender y así está el país, cada día más perdido, más pobre, y todas las fuentes de riqueza secándose, que es un dolor. Yo lo sostengo. El impuesto único, basado en la buena fe, en la emulación y en el amor propio del contribuyente, es el remedio mejor de la miseria pública. Luego, la renta de aduanas, bien reforzada con los derechos muy altos para proteger la industria nacional. Y por último, la unificación de las deudas, reduciéndose a un tipo de emisión y a un tipo de interés. Al llegar aquí, tiró Villamil con tanta fuerza de los pantalones de Luis que el niño lanzó un ¡ay!, diciendo: «¡Abuelo, que me arrancan las piernas!». A lo que el irritado viejo contestó secamente: «Por fuerza tiene que haber un enemigo oculto, algún trasto que se ha propuesto hundirme, deshonrarme». Por fin quedó Luis acostado. Había costumbre de no apagarle la luz hasta mucho después de dormido porque le daban pesadillas, y despertándose con sobresaltos se espantaba de la oscuridad. En vista de que el primer cabo de vela se apagaba, encendió otro el abuelo, y sentándose junto a la cómoda, se puso a leer la correspondencia que acababan de echar por debajo de la puerta. En su febril trastorno,
El desventurado buscaba ansioso las noticias del personal y por una fatal puntería de su espíritu encontraba al instante las noticias malas. Ha sido nombrado oficial primero en la Dirección de Impuestos el señor Montes, Real Decreto concediendo a don Basilio Andrés de la Caña los honores de jefe superior de administración. ¡Esto es escandaloso! ¡Esto es el delirium tremens del polaquismo! Ni en las cávilas de África pasa esto. ¡Pobre país! ¡Pobre España! Se ponen los pelos de punta pensando lo que va a venir aquí con este desbarajuste administrativo. Es buena persona Basilio. Pero si ayer, como quien dice, le tuve de oficial cuarto a mis órdenes. Tras de la pena venía la esperanza. Pronto se hará la combinación de personal con arreglo a la nueva plantilla de la Dirección de Contribuciones. Dícese que serán colocados varios funcionarios inteligentes que hoy se hallan cesantes. Las miradas de Villamil bailaron un instante sobre el papel de letra en letra. Los ojos se le humedecieron. ¿Iría él en aquella combinación? Cabalmente, los amigos que le recomendaban al ministro en aquella campaña fatigosa proponíanle para la próxima jornada. Dios mío, si iré en esa bendita combinación. ¿Y cuándo será? Me dijo Pantoja que sería cosa de 3 o 4 días. Y como la esperanza reanimaba todo su ser, dándole un inquieto hormigueo, lanzóse al dédalo oscuro de los platillos, de los pasillos. La combinación, la plantilla nueva, dar entrada a los funcionarios inteligentes, y además de inteligentes, digo yo, identificados con Dios mío. Inspírales, mete todas tus luces dentro de esas molleras, que vean claro, que se fijen en mí, que se enteren de mis antecedentes. Si se enteran de ellos, no hay cuestión. Me nombran. ¿Me nombrarán? No sea que voz secreta me dice que sí. Tengo esperanza. No quiero consentirme ni entusiasmarme. Vale más que seamos pesimistas, muy pesimistas, para que luego resulte lo contrario de lo que se teme. Observo yo que cuando uno espera confiado, ¡bum!, viene el batacazo. Ello es que siempre nos equivocamos. Lo mejor es no esperar nada, verlo todo negro, negro como boca de lobo. Y entonces de repente, ¡bum!, la luz. Sí, Ramón, figúrate que no te dan nada, que no hay para ti esperanza. A ver si creyéndolo así, viene la contraria, porque yo he observado que siempre sale la contraria. Y en tanto, mañana moveré todas mis teclas y escribiré a unos amigos y veré a otros. Y el ministro, ante tantas recomendaciones, Dios mío, qué idea. ¿No sería bueno que yo mismo escribiese al ministro? Al decir esto, volvió maquinalmente a donde Cadalsito dormía y, contemplándole, pensó en las caminatas que tenía que dar al día siguiente para repartir la correspondencia. Cómo se encadenó esto con las imágenes que en el cerebro del niño determinaba el sueño, no puede saberse, pero ello es que mientras su abuelo le miraba, Luis, profundamente dormido, estaba viendo al mismo sujeto de barba blanca, y lo más particular es que le veía sentado delante de un pupitre en el cual había tantísimas cartas, que no bajaban, según Cadalsito, de un par de cuatrillones. El señor escribía con una letra que a Luis le parecía la más perfecta cursiva que se pudiera imaginar. Ni don Celedonio, el maestro de su escuela, la haría mejor. Concluida cada carta, la metía el Padre Eterno en un sobre más blanco que la nieve, lo acercaba a su boca, sacaba de ésta un buen pedazo de lengua fina y rosada para humedecer con rápido pase la goma, cerraba y volviendo a coger la pluma, que era cosa más rara, la de Mendizábal, y mojada por más señas, en el mismo tintero se disponía a escribir la dirección. Mirando por encima del hombro, Luisito creyó ver que aquella mano inmortal trazaba sobre el papel lo siguiente: B.L.M. al excelentísimo señor ministro de Hacienda, cualisquiera que sea, su seguro servidor, Dios. 5. Aquella noche no durmió Villamil ni un cuarto de hora seguido.
se aletargaba un instante, pero la idea de la combinación próxima, el criterio pesimista que se había impuesto poniéndose en lo peor y esperando lo malo para que viniese lo bueno, le sembraban de espinas el lecho, desvelándole apenas cerraba los ojos. Cuando su mujer volvió del teatro, Villamil habló con ella algunas palabras extraordinariamente desconsoladoras. Ello fue algo referente a la dificultad para allegar provisiones para el día siguiente, pues no había en la casa ninguna especie de moneda ni tampoco materia hipotecable. El crédito estaba agotado, y apuradas y agotada la generosidad y paciencia de los amigos. Aunque afectaba serenidad y esperanza, doña Pura estaba muy intranquila. Y también pasó la noche en claro, haciendo cálculos para el día siguiente, que tan pavoroso y adusto se anunciaba. Ya no se atrevía a mandar traer géneros a crédito de ningún establecimiento, porque todo eran malas caras, groserías, desconsideración, y no pasaba día sin que un tendero exigente y descortés armase un cisco en la misma puerta del cuarto segundo. Empeñar. La mente de la señora hizo rápida síntesis de todas las prendas útiles que estaban condenadas al ostracismo: alhajas, capas, mangas, abrigos. Se había llegado al máximo de emisión, digámoslo así, en esta materia, y no había forma humana de desabrigarse más de lo que ya lo estaba toda la familia. Una pignoración en grande escala se había verificado el mes anterior, enero del 78, el mismo día del casamiento de don Alfonso con la reina Mercedes. Y sin embargo, las tres miaus no perdieron ninguna de las fiestas públicas que con aquel motivo se celebraron en Madrid. Iluminaciones, retretas, el paso de la comitiva hacia Atocha, todo lo vieron perfectamente y de todo gozaron en los sitios mejores, abriéndose paso a codazo limpio entre las multitudes. La sala. Hipotecar algo de la sala. Esta idea causaba siempre terror y escalofríos a doña Pura, porque la sala era la parte del menaje que a su corazón interesaba más, la verdadera expresión simbólica del hogar doméstico. Poseía muebles bonitos, aunque algo anticuados, testigos del pasado esplendor de la familia Villamil. 2 entredoses negros con filetes de oro y lacas y cubiertas de mármol, sillería de damasco, alfombra de moqueta y unas cortinas de seda que habían comprado al regente de la audiencia de Cáceres cuando levantó la casa por traslación. Tenía doña Pura a tales cortinas en tanta estima como a las telas de su corazón. Y cuando el espectro de la necesidad se le aparecía y susurraba en su oído con terrible cifra el conflicto económico del día siguiente, doña Pura se estremecía de pavor, diciendo: no, antes las camisas que las cortinas. Desnudar los cuerpos le parecía sacrificio tolerable, pero desnudar la sala, eso nunca. Los de Villamil, a pesar de la cesantía con su grave disminución social, tenían bastantes visitas. ¿Qué dirían estas si vieran que faltaban las cortinas de seda, admiradas y envidiadas por cuantos las veían? Doña Pura cerró los ojos queriendo desechar la fatídica idea y dormirse, pero la sala se había metido dentro de su entrecejo y la estuvo viendo toda la noche, tan limpia, tan elegante. Ninguna de sus amigas tenía una sala igual. La alfombra estaba tan bien conservada que parecía que humanos pies no la pisaban, y era que de día la defendía con pasos de quita y pon, cuidando de limpiarla a menudo. El piano vertical, desafinado, sí, desafinadísimo, tenía el palisandro de su caja resplandeciente. En la sillería no se veía una mota. Los edredones relumbraban, y lo que sobre ellos había, aquel reloj dorado y sin hora, los candelabros dentro de fanales, todo
Estaba cuidado exquisitamente, pues las 1000 baratijas que completaban la decoración, fotografías en marcos de papel cañamazo, cajas que fueron de dulces, perritos de porcelana y una licorera de imitación de Bohemia, también lucían sin pizca de polvo. Abelarda se pasaba las horas muertas limpiando estos cachivaches y otros que no he mencionado todavía. Eran objeto de frágiles tablillas caladas. Eran objetos de frágiles tablillas caladas, de esos que sirven de entretenimiento a los aficionados a la marquetería doméstica. Un vecino de la casa tenía maquinilla de trepar y hacía 1000 primores que regalaba a los amigos. Había cestos, estantillos, muebles diminutos, capillas góticas y chinescas pagodas. Todo muy mono, muy frágil, de mírame y no me toques, y muy difícil de limpiar. Doña Pura dio una vuelta en la cama, como queriendo variar sus lúgubres ideas con un cambio de postura, pero entonces vio en su mente con mayor claridad las suntuosas cortinas, color de amaranto, de seda riquísima, de esa seda que no se veía en ninguna parte. Las señoras, todas, que iban de visita, habían de coger y palpar la incomparable tela y frotarla entre los dedos para apreciar la clase. Pero había que tomarle el peso para saber lo que era aquello. En fin, doña Pura consideraba que mandar las cortinas al monte o a la casa de préstamos era trance tan doloroso como embarcar un hijo para América. En tanto que la figura de Fra Angelico se agitaba en su angosto colchón, dormía en la alcobita de la sala y su marido, desde que vino de Filipinas, ocupaba solo la alcoba del gabinete. Proponíase distraer y engañar su pena, recordando las emociones de la ópera y lo bien que dijo el barítono aquello de «Rivedrai le foreste imbalsamate». Villamil, solo, insomne y calenturiento, se revolcaba en el gran camastro matrimonial, cuyo colchón de muelles tenía los ídem en lastimoso estado, los unos quebrados y hundidos, los otros estirados y en erección. El de lana, que encima estaba, no le iba la zaga, pues todo eran pelmazos por aquí, vaciedades por allá, de modo que la cama habría podido figurar dignamente en las mazmorras de la Inquisición para escarmiento de herejes. El pobre cesante tenía en su lecho la expresión externa o el molde de las torturas de su alma, y así, cuando la hormiguilla del insomnio le hacía dar una vuelta, caía en profunda sima, del centro de la cual surgía, como la joroba de un demonio, enorme espolón que se le clavaba en los riñones, y cuando salía de la sima, un amasijo de lana, duro y fuerte, como el puño, le estropeaba las costillas. Algunas veces dormía tal cual, en medio de estos accidentes, pero aquella noche la exaltación de su cerebro le agrandaba en la oscuridad las desigualdades del terreno. Ya creía que se despeñaba, quedándose con los pies en alto, ya que se balanceaba en el vértice de una eminencia o que iba navegando hacia Filipinas con un tifón de 1000 demonios. «Seamos pesimistas», era su lema. «Pensemos con todo el vigor del pensamiento que no me van a incluir en la combinación. A ver si me sorprende la felicidad del nombramiento. No esperaré el hecho feliz. No lo espero para que suceda. Siempre pasa lo que no se espera. Póngome en lo peor. No te colocan, pobre Ramón. Verás cómo ahora también se burlan de ti. Pero aunque estoy convencido de que no consigo nada, convencidísimo, sí, y no hay quien me apee de esto, aunque sé que mis enemigos no se apiadarán de mí, pondré en juego todas las influencias y haré que hasta el lucero del alba le hable al ministro. Por supuesto, amigo Ramón, todo inútil. Verás cómo no te hacen maldito caso. Tú lo has de ver. Yo estoy tan convencido de ello como de que ahora es de noche. Y bien puedes desechar hasta el último vislumbre de credulidad. Nada de melindres de esperanza, nada de sí será o no será, nada de debilidades optimistas. No lo catas aunque revientes.